Ah, A todos los alumnos del tercer curso, vamos a dar inicio a este tópico de fármacos antifúngicos o también llamados antimicóticos. Como sabemos, en los últimos años, por la afluencia de pacientes que hemos ido tratando primero con antibióticos, como habíamos visto en la teórica de penicilinas, y luego ya con la asociación de otros antibióticos de mayor espectro, como los glucopéptidos, han condicionado que haya una mayor inmunodeficiencia y vaya creciendo la posibilidad de colonización e infección por hongos. De esta forma es de que en el pequeño recuadro que les muestro a continuación, tenemos que el primer o uno de los primeros utilizados como antimicóticos en 1969 era el cotrimazol y el miconazol de forma tópica, que hasta el momento lo conocemos. Pero en los diferentes años, ya en 1980, ya lo conocemos al ketoconazol, tanto en tabletas, en crema. Actualmente lo tenemos en las propagandas, ¿no es cierto?, de los champús anticaspa que decimos, y también hay en gel. Ya para 1992 el itraconazol. Posteriormente, ya el 2000, estamos entrando en nuestra nueva era, donde ya se usa por vía endovenosa, y ahí tenemos el voriconazol. Incluso ya la FDA ha dado opciones para usar el posaconazol. Y el 2015 el isabuconazol, que también hay por vía oral, pero también intravenoso. Entonces, como se dan cuenta, así como los antimicóticos es otro mundo que va desarrollando fármacos en función a la biodisponibilidad, la capacidad de usar para resistencia, que inicialmente como el principal hongo que conocemos es candidiasis, pues hoy por hoy se ha visto que incluso hay cultivo para hongos que son resistentes a lo típico que usábamos como la nistatina. Entonces tenemos que usar estos últimos que mencionamos. Para entrar en tema, como estamos empezando a conocer este tipo de lesiones, pues es un pequeño resumen, ¿no?, de lo que es una tiña, qué se entiende por tiña, que vamos a ir viendo para su uso en esta teórica. Pues sabemos que son erupciones en la piel de diferentes partes del cuerpo, especialmente en piel cabelluda. Lo que sabemos del pie de atleta es un enrojecimiento y son vesículas y grietas entre los dedos de los pies. Lo mismo la pitiriasis versicolor, que son placas escamosas redondeadas en la piel, tanto del tronco y también de la espalda. La onicomicosis, que eso también, como ustedes ven, ¿no?, en las propagandas de los productos cosméticos, pues es una micosis en las uñas con pérdida de la cutícula y destrucción de la uña. Y la candidiasis, que hay a nivel oral, pero también genital, vulvo vaginal, cutánea en región axilar inguinal. Entonces, en función a estas presentaciones o manifestaciones clínicas, es que tenemos en la práctica clínica este tipo de pacientes, ¿no? Vienen a la consulta con lesiones como la tiña corporal, que les muestro a continuación. Entonces, si ven, son lesiones bien circunscritas. Y esta característica hace de que uno pueda sospechar ya de solo ver al paciente, y eso es uno de los elementos, digamos, de fácil diagnóstico en las infecciones micóticas. A estos pacientes, por la exploración física, el examen clínico, pues se puede hacer el tratamiento inicial con antimicóticos. Algo que pasa diferente con los antibióticos. Recuerdan que se pedía cultivos para identificar el germen, si hay resistencia. En los antimicóticos estas lesiones son características. La tiña inguinal, por ejemplo, la región inguinal, podemos ver esta descripción. Como les digo, siempre un halo bien circunscrito y el pie de atleta en diferentes presentaciones. En este caso es en el dorso del pie. La pitiriasis versicolor son estas lesiones mucho más
digamos, extensas en tronco, ¿no? Y en este caso se presenta en este niño. Y la onicomicosis en diferentes proporciones, ¿no? Que es el cambio de la coloración de la uña que muchas veces es infradiagnosticado, ¿no? Y la famosa candidiasis. Cuando ustedes hacen la exploración de un paciente que a veces está polimedicado o que está inmunodeprimido, pacientes con artritis reumatoidea, con tratamiento de corticoides, por un lado, o bien pacientes con VIH-Sida en tratamiento retroviral, pacientes con tuberculosis, pacientes con cáncer, varios pacientes que están con patología neoplásica que no ha sido diagnosticada, pero cuando ya vienen con infecciones asociadas, es decir, oportunistas, vienen con esta orofaringe y lo que ustedes ven, ¿no es cierto? Estas placas blanquecinas en el paladar, hasta la úvula, muchas veces en la lengua. Esto es lo característico que se tiene que buscar en la candidiasis oral. Por supuesto, el tratamiento tiene que ser ya inicial, ¿no? Y en las vulvovaginitis o las candidiásicas, ¿no? En diferentes proporciones, que esto más van a ver en ginecología, que es una de las principales consultas en la consulta externa de ginecobstetricia, ¿no? Los flujos vaginales, lo primero que uno piensa es una candidiasis vaginal y el flujo es blanquecino. Entrando ya al tema en función a conocer estas infecciones, pues vemos que existen dos mecanismos de acción. El primero, que tenemos de infecciones, digamos, micosis sistémicas o las localizadas, que tienen que ver con la síntesis del ergosterol. Y de ahí tenemos las diferentes opciones, de acuerdo a su mecanismo, alilaminas, como la terbinafina, naftifilina, o también podemos ver con los azoles, el ketoconazol, fluconazol, triconazol, que vamos a ver a continuación. En cambio, el otro mecanismo de acción tiene que ver con la alteración de la permeabilidad de la membrana, y es ahí que tenemos antimetabolitos como la fluocitocina y la grisofulvina, que también tiene relación con este mecanismo de acción, o la anfotericina B y la nistatina, que es de mayor uso en la práctica clínica. Vamos a organizar de esta manera la clasificación de los antimicóticos. Tenemos 7 grupos, entre los cuales el primero son los azoles, que están los imidazoles, triazoles. El segundo grupo es las pirimidinas floradas. El tercero, equinocandinas. El cuarto grupo de antibióticos, pero obviamente con este mecanismo que es antimicótico, de estructura poliénica y no poliénica. El quinto grupo, alaninas, ahí tenemos a la terbinafina y la naftilina, y otros grupos que pueden ser de antimicóticos, tanto de uso tópico como sistémico. El sistémico, el yoduro potásico. En cambio, el tópico, ahí tenemos el clioquinol, el tolfnafato, el ácido undesilénico y el sidopirox. Estos los mencionamos solamente, no vamos a entrar en detalle porque no son muy utilizados, pero para tener presente que existe este tipo de antimicóticos es necesario que los tomemos en cuenta en la clasificación. Y los últimos que están en investigación, por eso lo puse en rojo, que son los inhibidores de la quinina sintetasa, como las polioxinas y las nicomicinas, las pramidicinas y otros azoles como el rabuconazol e isabuconazol. Esto solamente, como les digo, el grupo 6-7 para mencionarlos. Los primeros son los que vamos a ir desglosando poco a poco. Este es un esquema que varios ya lo tenemos en el texto. La clasificación según el mecanismo de acción. Ahí tenemos a las alilaminas, que básicamente bloquean la formación del ergosterol de la membrana celular por inhibición del escualeno. Los polienos se ligan a las membranas celulares y las rompen. En cambio, los azoles bloquean la formación del ergosterol en la membrana celular, inhibiendo así la 14-alfa-desmetilasa dependiente del citocromo P450. Las equinocandinas, que es otro grupo de antimicóticos, inhiben la 1.3 beta-glucanos de la pared celular. Y la fluocitocina, pues ingresa activamente por vía permeable y bloquea la síntesis del DNA y RNA.
La grisofulvina, que es uno de los antimicóticos que también utilizamos en pacientes inmunocomprometidos, pero que a veces son resistentes a la nistatina, y esta tiene como mecanismo de acción bloqueando los microtúbulos intracelulares. Entonces, como vemos, todos estos antimicóticos tienen mucho que ver con la membrana celular y por supuesto con el hecho de modificar la permeabilidad. La clasificación de acuerdo a este mecanismo de acción, en primer grupo les decía, tenemos los azoles, que tenemos de dos subgrupos, los imidazoles, que es el miconazol y el ketoconazol, los más representativos, y los triazoles, el fluconazol, itraconazol, boriconazol y el posaconazol. De los más utilizados, como vamos a ver a continuación, pues en este grupo es el fluconazol. Todo paciente que ingresa con infección micótica, a veces incluso en la práctica, o sea, en piso de pacientes internados, están polimedicados con antibióticos de amplio espectro y en terapia intensiva, como rutina en algunos casos, pues se les pone hasta fluconazol, pero bueno, con estas implicaciones, ¿no? Entonces, en este grupo de azoles tenemos los que se usan solamente de manera tópica, y ahí tenemos el bifonazol, el butoconazol, el clotrimazol, enonazol, el everconazol, fenticonazol, oxiconazol, sertaconazol, sulconazol, terconazol y el tioconazol. Entonces son varios de uso, pero del que destaca básicamente es el clotrimazol, que se utiliza por vía tópica genital. El mecanismo de acción, como les decía, de los azoles, inhiben la enzima 14-alfa-desmetilasa, bloqueando la conversión del anesterol en ergosterol. Este es el componente fundamental de la membrana plasmática del hongo, lo que conlleva la acumulación de esteroles en el interior de la célula, alterando, por supuesto, la permeabilidad de esta membrana fúngica y altera también la peroxidasa y catalasa fúngicas, produciendo una acumulación de peróxido de hidrógeno capaz de lesionar la estructura intracelular de los hongos. De esta manera es que tiene su mecanismo de acción. El segundo grupo de antimicóticos son las pirimidinas fluoradas, y ahí el representante es la fluocitocina o 5-fluorocitocina, que son pirimidinas fluoradas que actúan como antimetabolitos. Es decir, la 5-fluorocitocina, la 5-FC, es una pirimidina fluorada, cuya molécula tiene un átomo de flúor que actúa inhibiendo la síntesis del DNA y RNA en la célula fúngica. Es un fármaco bastante específico, como por su mecanismo que describimos, pero no actúa en la síntesis de los nucleótidos de las células humanas. Esto es importante mencionar porque este mecanismo de acción solamente actúa sobre los hongos, ¿no? En esta alteración del DNA y RNA. Algunas veces la flucitocina se utiliza en combinación con anfotericina B y con algunos otros fármacos azólicos. El tercer grupo son las equinocandinas, que tenemos acá tres representantes, que es la anidulofungina, la caspofungina y la micafungina, de los cuales el más utilizado es la caspofungina, que lo tenemos en el medio, de alto costo, pero sí se utiliza cuando hay multiresistencia en los cultivos para hongos, anistatina, anfotericina, fluconazol. Entonces podemos tomar, especialmente en candidiasis, la caspofungina. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Inhibe la síntesis de la pared del hongo, la pared fúngica. Actúa sobre la 1.3 beta-glucano sintetasa, lo que provoca inhibición de la síntesis del 1.3 beta-D-glucano. Provoca de esta manera una inestabilidad osmótica a las células fúngicas, impidiendo sus funciones de crecimiento y replicación de células. El cuarto grupo son los antibióticos. Estos antibióticos, vuelvo a recalcar, con acción antifúngica. De esta forma tenemos dos grupos que tienen una estructura poliénica y los
estructura no poliénica, que el principal representante es la grisofulvina, que se utiliza por vía oral. En cambio, en las de estructura poliénica tenemos dos, vía sistémica tópica y tópica, o la vía tópica estrictamente, que es la nistatina y la natamidina. Aquí me falta la I. Y la vía sistémica, que se utiliza también tópica, la anfotericina B. En cuanto al mecanismo de acción, recordemos que este grupo de antibióticos puede tener acción tanto fungicida o fungiostática, es decir, que pueden eh, actuar haciendo lisis del hongo o evitando su crecimiento o deteniendo su desarrollo. Esta molécula, como la anfotericina B, puede estar formada en dos porciones, la porción hidrófila y una hidrófoba, por lo que es anfipática. Esta propiedad condiciona que sea responsable de la acción sobre las membranas micóticas porque se fijan al ergosterol. En cambio, la porción hidrófila forma un conducto transmembrana que altera su permeabilidad con la consiguiente salida de sodio, sal, potasio e iones de hidrógeno, lo que conduce a la muerte de la célula fúngica. Entonces, este es el mecanismo de acción de la anfotericina B. Como les decía, el otro grupo de antibióticos como la piramicina tópica es también conocido como un macrólido poliénico. El origen es de un antibiótico natural extraído del nataliensis, por eso de ahí su nombre. Luego tenemos la grisofulvina. La grisofulvina es un derivado de antibiótico natural de la especie del penicilino grisofulvo, de ahí su nombre, y su acción es sistémica, con finalidad de las células de la piel precursoras de queratina. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Sabemos que, por ejemplo, en la nistatina se fijan a los esteroles de la membrana micótica, aumentando su permeabilidad con salida de estos electrolitos que les decía, sodio, potasio, incluso condicionando así la lisis de las células fúngicas. En cambio, la grisofulvina tiene una función fungiostática, porque bloquea la reproducción del hongo, interfiriendo con la replicación del DNA en la metafase, evitando así la adaptación y parasitación de la queratina. Entonces son mecanismos distintos, pero con el propósito de que no haya mayor desarrollo de o invasión de la infección por los hongos, ¿no? El quinto grupo, las alilaminas. Ahí tenemos dos representantes como la terbinafina y la naftifina, cuyo mecanismo de acción consiste en detener el crecimiento de los hongos inhibiendo la síntesis del ergosterol. No son muy utilizados, pero están al alcance como una alternativa más para el tratamiento antifúngico. El otro grupo que les decía, ¿no? El ioduro potásico de uso sistémico, que es una alternativa válida, que sí es más económico en el tratamiento, por ejemplo, de la esporotricosis cutánea. En cambio, los de uso tópico tenemos el ciclopirox, que es una hidroxipiridona utilizada para el tratamiento de dermatofitos de la candidiasis cutánea, vaginal y pitiriasis versicolor en la aplicación tópica. Lo que les mostré, por ejemplo, del niño con esas lesiones, ¿no? De pitiriasis versicolor. El ácido undesilénico, que también es de uso tópico, y el tolnaftato, que es tiocarbonato, que se usa en el tratamiento de dermatofitosis y pitiriasis versicolor en la aplicación tópica. Estos fármacos antimicóticos de este grupo no son muy utilizados, por eso no vamos a entrar en más detalle. Ahora bien, vamos a ver por cada grupo un resumen de las características. En este caso, por ejemplo, empezamos con la nistatina. Como ustedes ven, tenemos la presentación más común, que es en frasco, que es en suspensión, que se utiliza para vía oral, y también en crema. Existe también presentación de óvulos. ¿Cuál es el espectro de la nistatina? Se utiliza para las infecciones por cándida, tanto a nivel oral, esofágico y vaginal. También tiene cobertura sobre Aspergillus spp.
¿Cuál es su farmacocinética? Esto no se utiliza por vía parenteral. ¿Por qué? Porque existe mayor toxicidad. Y su excreción básicamente es a nivel renal. Existen reacciones adversas, como todo fármaco que se utiliza por vía oral va a producir alteraciones gastrointestinales, náuseas, puede condicionar vómitos, deposiciones líquidas frecuentes, pero por vía tópica también en algunos pacientes se presenta la dermatitis. Una contraindicación importante, y por eso es necesario hacer una buena anamnesis para empezar el tratamiento de un paciente con micosis, en este caso una candidiasis, si existe hipersensibilidad, ¿no? No podemos utilizar este fármaco, estaría contraindicado. Ahora, ¿en qué casos hacemos el tratamiento con la nistatina? Candidiasis cutáneas, bucofaringeas, esofágicas, gastrointestinal, pero también como profilaxis. Es decir, en estos pacientes que están con terapia combinada antimicrobiana, imipenem, vancomicina, metronidazol por largo tiempo, ustedes van a explorar el paciente, se inmunodeprime y empiezan con las infecciones micóticas. Entonces, muchas veces se les pide que hagan colutorios y hagan deglución de este jarabe de nistatina. Y a veces se les inicia, o pacientes con cáncer, ¿no? Que están inmunodeprimidos, con artritis reumatoidea, ya toman corticoides de base. Entonces, para un tratamiento profiláctico, en algunos casos se utiliza la nistatina, incluso para colutorios, ya al inicio de la internación, cuando vamos a usar antibióticos de amplio espectro. En la geotricosis y aspergilosis que no sean invasivas. La vía de administración, como les decía, es en crema, en tableta, suspensión oral, en óvulos. Entonces, este antimicótico es uno de los más utilizados. Luego tenemos la grisofulvina. La grisofulvina tiene un espectro de, por ejemplo, ser utilizado en la dermatofitosis por tricofiton, microsporium, epidermofiton y Sporotrichs skenici, que son especialmente identificados en las tiñas. La farmacocinética tiene mayor absorción con elementos grasos, es decir, especialmente se pide a los pacientes que ingieran leche o derivados de lácteos y yogur para que pueda absorberse con mayor facilidad la grisofulvina. Se distribuye por la piel, incluso hasta las glándulas sudoríparas. El estrato córneo queda libre del fármaco al tercer día de suspensión. Es decir, si yo quiero descontinuar el efecto, recién al tercer día de su suspensión podemos tener excretado el fármaco. Se dice también dentro de la farmacocinética que es un inductor enzimático y acelera el metabolismo, por lo tanto disminuye el efecto de los anticoagulantes orales. Esto es muy importante y lo puse en rojo. Hay pacientes que están con trombosis venosa profunda, que tienen que tomar warfarina o tienen una prótesis valvular, que están anticoagulados de por vida, con ya sea warfarina, rivaroxaban. Entonces es necesario tomar en cuenta si necesito usar la grisofulvina, pues modificar la dosis o hacer control para no salirme del rango de anticoagulación, porque va a acelerar su metabolismo, entonces no vamos a tener el efecto deseado. Existen reacciones adversas, en este caso, como les decía, gastrointestinales y náuseas, vómitos, pero un elemento importante puede ser la ageusia, que estos pacientes manifiestan como reacciones adversas, la depresión medular, neuritis periférica, pérdida de la concentración, alteraciones del sueño con insomnio, efecto disulfirámico, angioedema y hepatitis. Entonces tenemos varias reacciones adversas que tenemos que tomar en cuenta, explicar al paciente y nosotros prever que estos efectos de manifestarse en el paciente tratado con grisofulvina, pues tenemos que descontinuar. Una contraindicación importante, al igual que todos los antimicóticos, es la hipersensibilidad del fármaco. Pero se añade justamente por estas reacciones adversas, si el paciente está cursando con insuficiencia hepática, no sería recomendado. A veces hay reacción cruzada con la penicilina. Es decir, si el paciente tiene alergia a la penicilina, usamos la grisofulvina, puede haber
esta reacción de hipersensibilidad. No se utiliza en la lactancia, por supuesto no se puede utilizar durante el embarazo. Ahora, ¿en qué casos sí podemos utilizar? Perdón. En las infecciones por dermatofitosis, tinea de manos y pie, el pie de atleta, no tinea versicolor, porque la duración es en meses. Y el tratamiento se continúa hasta ser sustituido el tejido afectado por piel sana, por piel cabelluda sana o uñas normales, ¿no? Entonces, el tratamiento realmente es largo. Y la vía de administración son tabletas que vienen de 125, 250, 500 miligramos y se fracciona en 4 tomas día. Entonces, es uno que se utiliza mucho en medicina tropical. La natamicina tiene espectro sobre Candida spp, hongos, mohos como el Aspergillus y el Fusarium. La farmacocinética se utiliza por vía ocular y también por vía tópica, así como vemos en el ejemplo. Las reacciones adversas, así como una contraindicación que no se describe, pero la hipersensibilidad. Y las indicaciones, pues micosis oculares, la queratomicosis, y por eso a veces la presentación viene en colirios al 5%, en blefaritis y en conjuntivitis fúngica. La vía de administración es en la suspensión ocular. Entonces, esto más se utiliza en oftalmología. Luego tenemos la anfotericina B, el espectro. La anfotericina B, como ven a continuación, tiene mayor o es más amplio en su espectro. Por ejemplo, Cándida, Cryptococcus neoformans, que son muy comunes en pacientes inmunocomprometidos, como el VIH-Sida. Blastomyces dermatitis, Histoplasma capsulatum, Sporotrich schensi, Coccidioidomitis, Paracoccidioides brasiliensis, especies de Aspergillus y agentes de mucormicosis. Tiene muy poca actividad, pero sí hemos visto que utilizan en la Leishmania brasiliensis y Naegleria fowleri. Carece de actividad antibacteriana, eso es importante mencionar. ¿Cuál es su farmacocinética? Se absorbe por vía endovenosa y en casos de pacientes con meningitis, por supuesto, es una muy buena opción, también a nivel raquídeo. Se une a lipoproteínas en el plasma, a los eritrocitos y el colesterol de las membranas. Atraviesa, por lo tanto, la barrera hematoencefálica y la barrera placentaria. Se elimina por bilis y también se elimina por orina. Existen reacciones adversas. La aparición inmediata puede darse cuando se utiliza por vía endovenosa, ya sea un paciente con meningitis puede desarrollar mayor cefalea, hipotensión, náuseas con vómitos y se puede administrar en estos casos pues la hidrocortisona, ¿no? Que es un corticoide que se utiliza por vía endovenosa para mitigar estas reacciones adversas. En relación a la dosis y a la duración del tratamiento, lamentablemente producen nefrotoxicidad. Pacientes en diálisis o con insuficiencia renal o nefropatía diabética, pero que están cursando con una infección por Cryptococcus neoformans o están con histoplasma, necesitamos utilizar la anfotericina B, pues tenemos que controlar muy bien la función renal. Sin embargo, lo bueno de esto es que es reversible y la infusión continua disminuye su efecto. ¿Qué quiere decir? Si hacemos el tratamiento en infusión continua y vemos que los niveles de creatinina pueden ir aumentando, entonces vamos a descontinuar el fármaco y se hace menos nefrotóxico cuando hacemos no en horario, sino en dilución, que es en infusión continua. Pancitopenia. Los pacientes pueden desarrollar anemia, a su ingreso pueden tener hemograma normal, pero a medida que van haciendo el tratamiento con la anfotericina B puede haber disminución de los glóbulos blancos, lo que llamamos la leucopenia, o las plaquetas, o las tres líneas celulares, anemia, leucopenia con trombocitopenia, a eso llamamos pancitopenia. Algunos pacientes desarrollan encefalopatía y pueden condicionar la presentación incluso de cuadros convulsivos, y es indicación de suspensión. En otro de los aspectos de reacciones puede condicionar también arritmias y parada cardíaca, ¿no?
Entonces, esto generalmente para su uso necesita un paciente ser monitorizado, controlar todos estos efectos adversos para poder atenderlos oportunamente. Y por supuesto las reacciones locales, cuando se hace por infusión por vía periférica, por supuesto la flebitis. De ahí que se indica, si vamos a hacer un tratamiento con anfotericina B, que se haga la colocación de catéter venoso central. De esta manera la infusión va a ser directa y vamos a evitar esta reacción local, que finalmente es leve, ¿no? La principal contraindicación en la anfotericina B, pues es el embarazo. ¿Y en qué casos se indica? Como les decía, la meningitis criptocócica, coccidioidomicosis, histoplasmosis, blastomicosis, esporotricosis no cutánea. Las vías de administración, pues van a variar las dosis, dependiendo si hacemos de uso intratecal o a nivel intraarticular, se utiliza tópica, puede haber suspensión local, se usa o se describe en nebulización. La más utilizada de las vías, como les decía, es la vía endovenosa, pero el paciente debe de estar internado, ponerle catéter venoso central y explicar y describir en el expediente cuáles pueden ser los efectos adversos. Si el paciente está de acuerdo con el tratamiento, se tiene que hacer un consentimiento informado para su uso. Luego tenemos el ketoconazol, que también es muy conocido, ¿no? Uno de los más reconocidos en realidad después de la nistatina es el ketoconazol. ¿Qué espectro tiene? Se utiliza en infecciones por cándida, paracoccidioides, blastomices, Cryptococcus no meningia, histoplasmosis, actinomicosis, esporotricosis en la tiña corporis, cruris y pedis y la tiña versicolor, es decir, tiene mayor uso tópico. La farmacocinética por vía oral existe en la presentación y además actúa como inhibidor enzimático, aumentando los niveles de la teofilina y la ciclosporina. Los pacientes que están con patología pulmonar o artrítica, o pacientes inmunocomprometidos, deprimidos que están post-trasplante renal, que utilizan ciclosporina, pues hay que tener cuidado porque actúa como inductor enzimático. Las reacciones adversas a nivel gastrointestinal, náuseas, vómitos, diarreas. En algunos casos, SUA produce que es el sangrado uterino normal, metrorragias, solo con el uso del ketoconazol. Entonces también es necesario recordar y explicar al paciente que uno de los efectos secundarios puede ser esto. En otros produce alopecia, hepatitis, es decir, aumenta las transaminasas, ¿no? Además, la ginecomastia, oligospermia. En los varones puede llegar hasta la impotencia, ¿no? Disminución del líbido. Existen también reacciones adversas como una insuficiencia córtico-suprarrenal, existe discrasias sanguíneas y, por supuesto, alergias, reacciones tópicas. La contraindicación, como les decía, la hipersensibilidad al fármaco, si un paciente tiene alteración o una insuficiencia hepática, pues está contraindicado en el embarazo y en la lactancia. Las indicaciones, ¿en qué casos puedo utilizar? En las infecciones, las tiñas en diferentes presentaciones, ¿no? En piel cabelluda, en tórax, en región inguinal, etcétera, podemos utilizar el ketoconazol porque también viene en cremas. Candidiasis cutánea, vaginal, pitiriasis versicolor. Existen champú para las dermatitis seborreicas, eso es lo que varios productos estéticos que vemos en las propagandas incluyen el ketoconazol. La micosis profunda en candidiasis sistémica o a veces infecciones por paracoccidioidomicosis, histoplasmosis y criptomicosis. Puede ser utilizado también el ketoconazol. Con quienes interactúan con los antiácidos, con los hipolipemiantes y con la warfarina. Justamente como les decía, ¿por qué? Porque tiene en su farmacocinética actúa como inductor enzimático, ¿no? Por eso con la warfarina tenemos que tener mucho cuidado. Perdón. El miconazol. El miconazol tiene un espectro sobre candidiasis cutánea y vulvovaginal, tiña pedis, cruris y versicolor. Farmacocinética se utiliza por vía endovenosa en casos de que esté contraindicada la anfotericina B, pero también su uso es por vía oral para candidiasis bucofaringea o también candidiasis intestinal.
Las reacciones adversas. Tenemos la tromboflebitis, más cuando se utiliza, ¿no es cierto?, por vía endovenosa. La trombocitosis, que es el aumento de los niveles de plaquetas. Arritmias cardíacas, taquicardia, psicosis tóxicas, hiperestesias, anafilaxia, entre otros. Es decir, pacientes con miconazol que pueden utilizar por vía endovenosa porque están con una candidiasis cutánea, pueden desarrollar arritmias. Paciente, por eso es necesario que se haga una buena exploración para saber si el paciente no tiene ninguna alteración en ritmo cardíaco, sus signos vitales estables, no tiene ninguna alteración neurológica. Usamos el miconazol y si presenta estas reacciones, pues sí podemos atribuir que es una reacción adversa al fármaco, ¿no? Y también los niveles, como les describía y en las clases siempre les hago mención, todo paciente que tiene que utilizar un fármaco, tenemos que hacerle mínimamente un hemograma. ¿Para qué? Para saber, por ejemplo, que no tiene alteración del nivel de plaquetas, en este caso, en particular con el miconazol, para que podamos discernir si es una reacción adversa o ya tenía una patología de base el paciente. Las vías de administración en crema, óvulos, como vemos acá, pero también existe en vía endovenosa. El tercero y no menos conocido es el fluconazol. El fluconazol existe como, o tiene como espectro la acción sobre cándida, Massaceae spp, Cryptococcus neoformans, Microsporum epidermophytum, Paracoccidioides histoplasmosis y Sporotrix exchensi. Entonces su espectro es amplio de cobertura antimicótica y la farmacocinética generalmente cuando es por vía oral, que es lo que más se utiliza, pues tiene buena tolerancia, tiene metabolismo hepático y su expresión es renal, por lo que se debe ajustar la dosis de acuerdo a la función renal, porque es la única o la vía de excreción casi al 99%. Las reacciones adversas gastrointestinales, no todo fármaco por vía oral, pues va a condicionar alteraciones gastrointestinales, náuseas, vómitos. Puede condicionar alergia, rash, y si su uso es prolongado, hasta Stevens-Johnson. Aumento de las transaminasas y en algunos pacientes confusión y letargo. Las contraindicaciones. ¿En qué casos no puedo utilizar el fluconazol? Hipersensibilidad al fármaco, pacientes con lesión hepática o insuficiencia renal, pacientes que están con embarazo y, por supuesto, en etapa de lactancia. ¿Cuáles son las indicaciones? Candidiasis sistémicas, porque existe también por vía endovenosa, como vemos acá en el vial. Tiña pedis, ingle, onicomicosis, pitiriasis versicolor, meningitis por criptococcus. En estos casos, esto se produce generalmente en pacientes inmunocomprometidos. Muchos pacientes con VIH que desarrollan cuadros de meningitis, se hace el cultivo para gérmenes comunes y hongos y sale que están contaminados, tienen infección por criptococcus. Entonces, uno de los fármacos antimicóticos de elección es el fluconazol. Pacientes con esporotricosis, histoplasmosis y, ya les decía, la profilaxis en inmunocomprometidos. Así como la nistatina, el fluconazol es el segundo en utilizarse como profiláctico. La vía de administración, existen cápsulas de 150 miligramos, 200 miligramos y el vial de 200 miligramos. En algunos casos, como es que tenemos aquí en INTI, tenemos por suspensión. Otro de los fármacos antimicóticos es el itraconazol. El espectro es la candidiasis, aspergilosis, penicilino marfei, Sporotrix extensi, Cryptococcus neoformans. La farmacocinética pues, se utiliza por vía oral. Su eliminación es muy escasa a nivel renal. Por lo tanto, no requiere ajuste de la dosis, excepto si hay un filtrado glomerular menor a 30 ml minuto. Si un paciente está con una insuficiencia renal, estadio 3, estadio 2, podemos utilizar, pero si está en un estadio 4 o 5, su filtrado es menos de 30 ml minuto, está contraindicado. Y también el fármaco, el itraconazol, se excreta por heces.
Las reacciones adversas gastrointestinales, puede condicionar cefalea, alucinaciones, hipertrigliceridemia. Es uno de los pocos antimicóticos que eleva los niveles de triglicéridos. Aumenta las transaminasas, puede condicionar ginecomastia, alopecia, además de erupción cutánea. En pacientes, ¿y en qué casos está contraindicado? En pacientes diabéticos que utilizan la glibenclamida porque van a ocasionar hipoglucemia, porque igual es como un inductor enzimático. Entonces, debemos tener cuidado en estos pacientes diabéticos de utilizar el itraconazol. Podemos tomar otra alternativa. ¿Y en qué caso sí está indicado? Se utiliza en tinea pedis, ingle, en cuerpo, onicomicosis, candidiasis cutánea, pitiriasis versicolor, esporotricosis diseminada y coccidioidomicosis. Tenemos en presentación de cápsulas de 100 miligramos. Ahí me he comido otra letra. Entonces, recordar que el itraconazol básicamente no podemos utilizar en pacientes con hipertrigliceridemia, porque es una reacción adversa, y en pacientes diabéticos, ¿no? Por la hipoglucemia. Los azoles tópicos que hemos visto son como unos 10, pero los más, digamos, conocidos en el medio, el bifonazol, que actúa sobre Candida spp, Corynebacterium minuticium, se usa en tinea pedis, cuerpo, ingle, en onicomicosis, pitiriasis versicolor, y la reacción adversa medicamentosa es condición en casos de que se presente hipersensibilidad. Existe en crema, en polvo, en pomadas. En cambio, el clotrimazol se puede utilizar en tinea versicolor, candidiasis mucocutánea, tinea pedis, cuerpo, ingle. Y la reacción adversa que condiciona es eritema, urticaria, aumento de las transaminasas. Y su presentación está en crema, en talcos, en óvulos. Esto es uno de los más utilizados en ginecobstetricia. Y el miconazol se utiliza también para candidiasis, tinea pedis, cuerpo e ingle, pitiriasis versicolor. Y su presentación está en crema, gel y en solución oral. En el grupo de las equinocandinas tenemos de los 3 mencionados a la caspofungina, que es uno de los más representativos, altamente costoso, pero muy efectivo. Tiene cobertura sobre cándidas SPP, aspergillus, coccidioidomitis, histoplasma capsulatum, Sporotrich extensi y, con rojo puse, Pneumocystis jirovesi. Es necesario sospechar en un paciente inmunocomprometido, en este caso VIH, que puede tener una infección por Pneumocystis jirovesi. Pacientes con neumonía, se sospecha de infección bacteriana, no tiene, se hace cultivos negativos, pero hacemos hongos y podemos ver, ¿no?, que hay presencia de Pneumocystis. Entonces, uno de los antimicóticos de elección sería la caspofungina. En la farmacocinética se utiliza por vía oral, se une en un 97% a proteínas. Existe la eliminación por heces y orinas y por lo tanto, como la eliminación no es al 100% renal, pues no necesita su dosificación. Las reacciones adversas puede condicionar fiebre, o sea, alzas térmicas, cefalea, deposiciones líquidas, aumento de las transaminasas, la fosfatasa alcalina, las bilirrubinas. Tromboflebitis es otra reacción adversa, erupción cutánea, prurito. Las contraindicaciones. Si el paciente tiene hipersensibilidad al fármaco, no se puede utilizar en menores de 18 años ni en el embarazo. Y con precaución, no es que esté contraindicado, pero en pacientes con insuficiencia hepática. ¿Por qué? Porque su reacción adversa es el aumento de estas transaminasas, ¿no? Y además, porque si vemos acá en la farmacocinética, requiere un 97% de proteínas de su unión para hacer su acción. Por lo tanto, los pacientes con insuficiencia hepática pues tienen alteración de la síntesis de proteínas. Por eso se relaciona o no está indicado. ¿En qué casos de infecciones se utiliza? Como les decía, de acuerdo al espectro, aspergilosis invasiva en pacientes con refractoriedad al tratamiento. Es decir, y han sido tratados con fluconazol, han sido tratados con ketoconazol o la nistatina, pero no hay respuesta. Entonces se puede utilizar la caspofungina. En candidiasis invasivas, es decir, candidiasis sistémica,
pacientes neutropénicos e inmunosuprimidos que no responden a terapia convencional. Y perdón, aquí no es interacciones, es las vías de administración. Tenemos en vial, que es de 50 y 70 miligramos, se utiliza entre 7 hasta 15 días, dependiendo de todos estos controles de la función hepática y por supuesto también renal, ¿no? Por las connotaciones de un paciente inmunodeprimido. Luego tenemos la terbinafina. La terbinafina tiene espectro sobre Candida spp, Pityriasis versicolor, actúa sobre algunos protozoos como el Trypanosoma cruzi y Leishmania mexicana. La farmacocinética, esta se une a un 99% de proteínas. Se distribuye, por supuesto, por todos los tejidos al tener tanta afinidad, ¿no? Por la gran lipofilia que tiene, la administración tópica se absorbe en menos del 5%. Existen reacciones adversas gastrointestinales, náuseas, vómitos, alteraciones cutáneas, pueden condicionar pacientes, en estos pacientes astenia, dinamia, ¿no? Y hepatotoxicidad, neutropenia grave, necrólisis epidérmica tóxica o el síndrome de Stevens-Johnson. Entonces, pacientes que van a ser utilizados o tratados con terbinafina, pues tenemos que tener de base cómo está su función hepática, cómo está su hemograma, cómo están los niveles de neutrófilos, para que podamos ver si esta neutropenia grave va a condicionarse por el uso de la terbinafina o ya tenía de base. Las contraindicaciones, la hipersensibilidad al fármaco y la hiperazoemia o insuficiencia hepática también, y en el embarazo. Los pacientes con lesión renal crónica o reagudizada, pacientes con insuficiencia hepática, no son candidatos a utilizar la terbinafina. ¿En qué casos se está indicado? Pues pacientes con onicomicosis y tiñen diferentes partes del cuerpo, piel cabelluda, región torácica, inguinal, podemos utilizar la terbinafina. Y los comprimidos vienen de 250 miligramos en crema. Entonces, muchas veces nosotros, y esto es algo que me gusta repetirlo, pues el buen médico trata la enfermedad, pero el gran médico trata al paciente que tiene la enfermedad. Y ahí es importante las clases teóricas, ¿no? Que a diferencia del texto, pues podemos dar mayor precisión o correlacionar con la clínica que cada uno de ustedes debe ir preparándose desde donde están ahora en tercero de la facultad, en sus prácticas clínicas. Si están haciendo, como les decía en mi grupo, si están haciendo semiología y están haciendo la historia clínica, váyanse al diagnóstico, al cultivo, al tratamiento, qué antibióticos, para que hagan el ejercicio de ver cómo un betalactámico, como un antifúngico, etcétera, cada fármaco, cómo puede tener reacciones adversas. Si hacemos ese ejercicio del fármaco, viendo a cada paciente, pues va a ser más fácil que podamos interactuar y hacer ejercicio de estos conocimientos. La farmacología como tal es pesada, ¿no? Porque es mucha teoría, recordar la bioquímica, pero cuando aplicamos a la enfermedad del paciente, la connotación de cada paciente, pues viene siendo más práctico y a la vez para que no se nos olvide y podamos correlacionar. De esta manera es que la educación por competencias en algunas materias como en farmacología, pues es de mucha utilidad. Muchísimas gracias por su atención. Que tengan buen resto del feriado. Buenos días. Gracias, doctora, igualmente.